Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. No parece que has descansado bien, doctora Pren. En los últimos días he notado que pareces cansada. Puedes tomarte unas vacaciones, dijo preocupada la jefa de enfermería del centro cardíaco, que tenía casi 40 años. Normalmente la doctora Pren no tomaba café por la mañana, pero los últimos días le pedí a la enfermera que se lo preparara. No, gracias. Si no puedes soportarlo, deberías tomarte un descanso, como cuando otros médicos te entregan tus casos. Gracias, por favor, recuérdame otra vez cuando llegue el momento de las rondas. Por supuesto, doctora. La jefa de enfermeras, que era bastante cercana a la doctora Prince, salió de la consulta. La bella doctora continuó bebiendo lentamente su café. ¿Cómo podía decirle a alguien que el motivo por el que tomaba café todas las mañanas era porque no podía dormir bien? Mientras tanto, la mujer que causaba las noches de insomnio de la doctora Pren estaba posando para un fotógrafo en un estudio, promocionando un nuevo auto deportivo. El lujoso y costoso auto deportivo era algo que incluso el presentador quería tener, ya que irradiaba frescura y elegancia. Señora Park, por favor, muestre una expresión más atractiva. A pesar de que era la última serie del día, el profesionalismo de Park brilló cuando cambió fácilmente de pose, según las instrucciones del fotógrafo. Las habilidades de Park son excelentes. Park sonrió una vez más a la famosa fotógrafa antes de dirigirse al vestuario, donde el equipo de vestuario le esperaba para ayudarla a cambiarse. El traje que usó para el rodaje tuvo que ser devuelto en perfectas condiciones. Las modelos no podían simplemente llevar la ropa que usaban a las sesiones de fotos. La bella actriz en su camerino le contó a su amiga de que estaba interesada en una bella doctora. Entonces dime qué hiciste para que la doctora te tocara. Llevo camisones transparentes todas las noches. Dicha, pero ella ni siquiera me mira, dijo Pac pagando por una ropa de dormir, pero la doctora Pren aún no muestra interés, lo que la lleva a buscar rápidamente el consejo de alguien cercano. Es difícil, a ella nunca antes le habían gustado las mujeres. Pero Ticha, su amiga, le aconsejó: si se pone roja a veces, creo que es una buena señal. Lo que dijiste te da una oportunidad, pero aún así es difícil. Para mí la seducción funciona cuando ya hay amor, pero a ella ni siquiera le gustas todavía, Pac. Entonces dime, ¿qué debo hacer? Creo que deberías dejar que ella vea tu verdadero yo. A ella antes nunca le habían gustado las mujeres. Puede que ahora esté confundida. ¿Confundida? Sí, piénsalo. A la doctora le gustan los hombres y de repente durmió con una mujer. Si fuera usted, ¿no estaría confundida? Pan no respondió verbalmente, pero asintió en señal de comprensión. Probablemente era cierto, como dijo su amiga. La doctora Pren nunca antes le habían interesado las mujeres, pero tal vez ahora sentía algo, pero tenía confusión en su mente. Haré lo mejor que pueda, porque la doctora es mía. Creo que te gusta más que ella. ¿Y si tu amor no es correspondido?, preguntó su amiga. Era difícil acercarse a alguien que estaba a punto de casarse con un hombre. Haré lo mejor que pueda. Si no puedo, me voy a rendir. No forzaré el amor. Pero todavía creía en el amor y esperaba que no fuera tan cruel como para decepcionarse para siempre. Cuando se acercaban las 6 de la tarde, la doctora Pren suspiró con cansancio. Hoy fue otro día en el que se negó a salir con sus amigos o incluso ir a casa con la doctora Falata. Durante días esperó a que pasaran las horas de trabajo antes de dirigirse a su auto frente al hospital. A ella apenas le importaba si su ex todavía estaba esperando o había renunciado a reconciliarse con ella. Su atención se centró ahora en la seductora villana alborotadora. El sonido de un mensaje hizo que la doctora Pren ordenara sus objetivos personales. Ahora sabía quién era. Se acostumbró al lujoso auto alemán conducido por la actriz, que la recogió para regresar al condominio. Hace días que no conducía el auto y se veía obligada a caminar juntas.
Aunque no quiso, tuvo que cumplir debido a las fotos y el video que la actriz tenía en su poder. El auto salió del hospital tan pronto como entró la vía doctora. En el interior sonaba una música suave para evitar el silencio total, como siempre. Pan miró a la persona que estaba a su lado, quien miraba por la ventana. Se preguntó qué era tan interesante fuera de la ventana en comparación con ella sentada allí. El auto redujo la velocidad y se detuvo cuando el semáforo se puso en rojo. Pan miró con una sonrisa a la bella doctora, que parecía estar dormida. No sabía por qué, pero cada vez que miraba quería sonreír. Se desabrochó el cinturón de seguridad y cogió una pequeña bolsa del asiento de atrás. Luego la cubrió con una pequeña manta a la bella doctora, que todavía tenía los ojos cerrados. Puede que afuera hiciera calor, pero dentro del auto le gustaba el frío. Pero por lo que observó, a la doctora Pren no le gustaba el frío, por lo que ajustó la temperatura para que fuera menos fría. La dueña de la pequeña manta volvió a concentrarse en conducir. La doctora Pren, que parecía dormida pero estaba consciente de todo, tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Ella simplemente cerró los ojos para evitar pensar demasiado, pero le dio dolor de cabeza por las acciones de la actriz. Y el ligero aroma y el beso en su mejilla hicieron que su corazón volviera a latir extrañamente. ¿Cuándo desaparecería esta confusión? Si esta emoción fuera de un hombre, ella no estaría confundida, pero ahora sentía algo por esta mujer, algo que nunca antes había sentido. Hagamos una parada para cenar antes de regresar al condominio. La doctora Pren no respondió. Incluso si quería volver al condominio, el auto siempre se detenía en un restaurante. Entonces ella optó por no decir nada. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.